En nuestro último video comenzamos nuestras aventuras en las desconocidas tierras de Guyana, en la ciudad de Georgetown, una ciudad que nos llenó de sorpresas, cultura y momentos únicos e irrepetibles. Hoy seguimos en ese camino a descubrir la cultura local, su arquitectura y los lugares históricos y populares que forman su identidad. Hoy seguimos en nuestra aventura en Georgetown, Guyana, mi primer viaje fuera de mi país. El inicio de mis aventuras a conocer el mundo, ciudad por ciudad, país a país, una aventura a la vez. Qué vuelta, familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos a 3000 kilómetros de casa. Hoy estamos en la tierra de los muchos ríos. Hoy estamos en Guyana. Bueno, toda esta locura que estamos viendo aquí, a ver si me arrolla, es el Starbuck Market. Es uno de los mercados o el mercado más famoso. Tremenda bulla. Acá en Georgetown es inmenso, lleno de puestos, lleno de lugares de venta. Acá paran las guaguas, estamos en la hora pico. Una locura con ese reloj icónico. Este es el cuerpo de bomberos. Está la estación de bomberos acá de Georgetown, pero para salir el camión de bomberos ahí va a pasar trabajo. Pues esto es una locura. Miren esto, y estamos una locura. Y estamos afuera del mercado. ¿Vamos a entrar un poquito ahí? Acá se siente ya el olor a marihuana. Normal. Y acá estamos entrando en esta locura de productos, de gente, de mezcla cultural, que es el Starbuck Market, con ese reloj impresionante. Wow, no estoy seguro ni cómo se escucha, porque hay una mezcla de sonidos, de música, increíble. Acá tenemos gente hindú, chino, guyanese, venezolano, de todo, ¿no? Y esta es una mezcla que lo mismo te venden ropa, que comida, que cualquier producto que tú desees, ¿eh? Sí, prácticamente celulares, para acá, celulares, hasta celulares. Frutas, ¿Y se considera esto un lugar peligroso? muchos rateros, sí. Hay muchos rateros. Claro, aprovechando. A esta hora no tanto porque hay mucha gente, pero ya dentro de unos minutos tenemos que irnos, ya cuando la gente ya se haya ido, que empiece a quedarse sola, tenemos que empezar la salida al Marter. No sé qué hay cerca productos de río, de mar, allá más adentro hay más pescado y eso. Y todo ese pescado ellos lo pescan acá mismo en el Demerara. Viene de allá. Esta es la salida ya del río al mar. Ya este es el final del río. Esto acá es el final del río. O sea, hay productos tanto de río como de mar acá. Exacto. Entonces todo lo que abastecen aquí sale de acá mismo del río Demerara. Sí. O sea, que es fresco. Incluso es común que el pescado que estás comprando esté vivo todavía. ¿Que esté vivo todavía? Sí. Wow, increíble. Ese es algo. Bueno, sí, mira ese cómo se está moviendo, ¿no? Sí. Exacto, ¿eh? Más fresco imposible. Más fresco, tienes que pescarlo tú. Sí. Esto sería como la parada de los buses, de las guaguas. Una de tantas paradas. Una parada por acá. La ruta 45 sería esta. Bueno, vamos a salir por aquí para buscar el carro por allá. Está por allá, ¿no? Bueno, esta locura que dejamos atrás fue el Starbuck Market. Yo creo que hasta tú a través de la cámara te estresaste en unos segundos con la cantidad de gente, la locura, los vendedores, las guaguas,
los buses, para el que no entiende la palabra guagua, la gente vendiendo de todo, literal de todo. Qué clase de locura. Uno como latino siempre tiene, aunque sea unas versiones de esto en su país, pero esto es impresionante. Imagino yo un europeo o un americano que no está adaptado a esta locura, que caiga aquí adentro, muchachos, le dan 2 ataques, 2 crisis de nervios. Esta sería la corte de acá de Georgetown, el sitio donde se imparten las leyes, donde se imparte la justicia. Un edificio pequeño, no es tan imponente, pero bueno, eso sería el caballito aquí, el motorizado. Esta sería la iglesia de St. Andrew's Kirk. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad y es la primera iglesia acá en Guyana donde los británicos, donde los europeos dejaron a los esclavos entrar para adorar a la fe, para cultivar, para reunirse. Así que es la primera iglesia que dejaron entrar los esclavos acá en Guyana. Eso es algo muy importante que la caracteriza. Un tráfico de locos. Esta es la zona más antigua, ¿no? Ahora estamos en la iglesia de la Inmaculada Concepción, una iglesia construida en 1920. Es la iglesia líder católica acá en Guyana, con un estilo arquitectónico románico. Es sitio de congregación, es sitio de reunión a toda la comunidad acá de Georgetown, que es una ciudad, Guyana es un país muy religioso, con una fuerte creencia, con una fe muy fuerte, y este es un sitio donde los reúne, donde buscan la paz, donde buscan el consuelo, donde se reúnen alrededor de su religión, y eso es algo muy bonito, y es un sitio con una historia impresionante de 1920. Y nada, vamos a verlo, vamos a conocerlo. A lo mejor tenemos suerte y nos logramos colar adentro. Ahora mismo está cerrado, pero uno nunca sabe. En YouTube siempre suceden sorpresas. Sencillamente impresionante. Hemos tenido la suerte de que nos han abierto este sitio para nosotros verlo, para documentarlo un poquito de manera rápida. En un minuto que nos han abierto el lugar, empezaron a entrar feligreses a buscar su relación con Dios, pero nosotros acá, con esta oportunidad única de conocer la iglesia de la Inmaculada Concepción, un sitio fantástico, inmenso. Miren qué grande, digno de la iglesia más grande católica, de la iglesia más importante católica acá en Georgetown. ¿Cuánta gente es capaz de congregar en una sola misa? Es impresionante, con ese altar majestuoso, inmenso. Ahí tenemos la cruz, tenemos un órgano gigante. Un momento de respiro, un momento espiritual, un momento para percibir el alma y la religión de Georgetown. Nada, seguimos conociendo el lugar, seguimos visitándolo, nos quedan 4 o 5 sitios más súper interesantes por conocer. Me encanta, hasta ahora me encanta Georgetown, Guyana. Este edificio sería el departamento de ingeniería de la ciudad. Esta zona está un poco como más en reparaciones. Esto es la parte más antigua acá de la ciudad, como puedes darte cuenta, de madera, ya añejado. Este edificio que tenemos al fondo es la Suprema Corte de Justicia, donde se hacen las leyes.
Otro edificio más de madera, otro edificio impresionante con esta estatua maravillosa. Otro de los lugares icónicos, históricos que tienes que visitar acá. No se puede entrar, es un lugar de ley, es un lugar de justicia, pero forman parte del patrimonio cultural y arquitectónico acá de Georgetown. Entonces, hermano, 6 y 5 ya no es recomendable estar en la calle. En esta zona, por lo menos. Por el tema de los rateros. Claro. Cuando tú estás en un país extraño o tan siquiera una provincia extraña, un estado extraño a la casa donde usualmente vives, a tu hogar, es muy importante la higiene de la comida, es muy importante que el agua que tomas sea embotellada, pues garantiza tu salud y garantiza que no pases un mal rato en ninguno de estos lugares. Y así comienza nuestra segunda jornada de exploración en Georgetown. Esta es la casa donde nos estamos quedando, un Airbnb. Y algo muy importante para ti, nuestro taxi, Dana's Taxi, ha sido increíble, un servicio de 5 estrellas que incluye movimientos, aeropuertos, consejos. Nos está haciendo todo el city tour de este video con todos los consejos. Bueno, te cuento, donde quiera, en cualquier lugar que vayas, puedes ver un cementerio a un costado de la calle, no importa el sitio, no importa si hay casas, no importa si hay negocios, puedes ver las tumbas y los cementerios más o menos grandes a los costados de la calle. Es bastante común ver eso. Es impresionante, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ahora mismo que vayamos de vuelta podemos tomar unas imágenes para que lo veas bien. Creo que es muy diferente a nosotros que tenemos la cultura de, o sea, las colonias de España, de los cementerios tenerlos entre muros, de Claro, cuidarlos más. Claro, es algo más privado, más íntimo, más... Y de hecho hasta más cuidado, acá los tienen muy, muy descuidados. Claro. Y antes de continuar nuestro recorrido, quería enseñarte de nuevo un momentico el Seawall, el malecón de acá de Georgetown, para que veas qué diferente es esta zona a la parte turística que te mostré. Esto es simplemente el muro con los rompeolas, y hoy que está la marea baja se puede apreciar toda la línea costera. Me parece muy bonito, es un paisaje muy contrastado. Y este hermoso monumento que tenemos al fondo, el monumento 1823, erigido, creado en honor a esa rebelión, la rebelión de Demerara, la más grande de toda la historia de Guyana, que fue un cambio, fue un antes y un después en la historia del proceso de eliminar la esclavitud, de emanciparse, de liberarse en esta nación tan contrastada, tan histórica, con tanta cultura de romper las cadenas de la esclavitud. Me parece algo muy bonito que hayan erigido este monumento para que todos recuerden la raíz, tal vez el comienzo, el inicio del mundo actual, ¿no? Donde la esclavitud ya no existe, donde se acabaron esas costumbres antiguas y tan desastrosas, donde somos una mejor sociedad, donde todos somos iguales. Y acá estamos en el puente flotante con peaje más largo del mundo, el Demerara Harbor Bridge. Algo impresionante, otro de los íconos acá de Guyana, de las cosas que lo hacen diferente al mundo
entero, un puente inmenso de más de 1800 metros, flotante, con la capacidad de que pasen pequeños botes, tiene un paso peatonal, solamente paga los que van de este a oeste, de oeste a este, no se paga el peaje, entran por esto, es algo súper curioso, no se puede parar en el puente, no, en carro no podemos parar, por tanto solamente voy a ir en el carro, vamos a enseñártelo un poco, algunas tomas aéreas tal vez, y vas a conocer este lugar tan interesante y algo único. Aquí tienes el puente flotante con peaje más largo del mundo. Ahora hay que pagar un peaje de $200. Sí, correcto. Esta es la parte que se eleva, la parte elevadiza, porque transita Barcos pequeños. barcos. No necesariamente pequeños. Transporte fluvial. Transporte fluvial. Sí. Y esta es la parte mecánica, la parte, aquí está el sistema que levanta esta parte del puente. Y bueno, y todo lo demás que ves acá, esos son los flotadores. Esos negros que ves ahí son los flotadores donde reposa el puente y son aguantados por esa máquina. Que son estos también. Allá donde tú ves esa esquina de tierra, queda hacia allá, ya es mar. Este es el último que queda de arriba allá, hacia el Atlántico. Cuando pasa un camión grande se nota como que hace un poquito el movimiento, ¿no? Y uno lo nota más cuando el carro está parado. Cuando está andando se nota mucho menos. Si el carro está parado y te pasa un carro pesado al lado, se siente cuando el puente sube y baja. O sea que solo pagas para salir de Georgetown. Salir de Georgetown y entrar aquí a West Coast. Esto es West Coast. Sí, costa oeste. Que ya esto es otra provincia. Correcto, este es región 3, si no me equivoco. Bueno, ahora estamos en el Borda Market. Esto es el mercado municipal de acá, local. Es una locura de productos, de gente, de pasillos, de comida. Es toda una aventura, una adrenalina. Vamos a mostrarle lo más posible. Andamos con unos amigos cubanos que están comprando, acaban de llegar a Guyana y están comprando alimentos. Están en una casa individual, igual que yo. Y nada, vamos a explorar cómo es un mercado estándar, común, para todos, completamente accesible para todos los guyaneses y los turistas que vienen acá para comprar comida fresca, para comprar comida natural, mucho más barato que los mercados, que los malls, que las tiendas de productos congelados, etc. Yo pensaba que eso estaba disecado, pero no, está vivo. Igual que yo, el tipo se movió ahorita. El tipo lo que está dormido. Oye, pues si hay otro. Cosa más curiosa. Eso sí es una cotorra. ¿Picará? Bueno, ya me hubiera picado. ¿Eh? Mira. Qué miedo. Qué grande, ¿eh? Sí, grande. El mío no es el tamaño. No quiere. No. Interesante. ¿Se sienta ahí? A ver si me pica la cara. Este no quiere. Es que está bebé, está pequeño. ¿Eso es pequeño? Sí, está bebé. Tiene 3 Vamos a meses. agarrar, ¿eh? A ver, ponla ahí a ver.
Más chulo, más bonito. Wow. Ahora sí soy el capitán Jack Sparrow. Esto es un guacamayo, ¿no? Guacamayo. Un guacamayo. El guacamayo. Este se llama el grito. You already told me yesterday. Oh. Qué bonito. Tell me yesterday. All right. Come on, mate. Check no job. Christmas Day. Huh? Viene siendo lo mismo que un agromercado en Cuba, pero la diferencia que tiene es que en Cuba, en un agromercado, tú no te encuentras ni refrescos, ni aceite, solo es vianda, hortaliza y carne. Definitivamente un mercado muy interesante y creo que antropológicamente es aún más interesante porque nos deja ver una de las curiosidades y una de las riquezas de esta nación, que es cómo se mezclan tantas culturas, ¿no? Cómo este país eminentemente con influencia de la población africana, en un momento que hubo una población, que hubo un problema económico grave y la población se fue, tuvieron que enriquecer el país con culturas, con gente de la India, de Asia, de otras partes del mundo, y dieron al traste, dieron como resultado esto que estás viendo en su máximo esplendor acá en este mercado, que es una mezcla de la gente de la India, la comida de la India, la gente africana, por supuesto, Venezuela, que es frontera, a Sudamérica, el Caribe. Es una cosa deliciosa, es el clímax. Es el clímax, creo. No me perdí, yo estoy aquí. Aquí ya siempre cuidándome. Es el clímax, como te decía, de un antropólogo, ¿no? De ver la mezcla de todas las culturas. Bueno, nada, vamos echando. Hay que ir con cuidado. Y acá tenemos uno de los monumentos más icónicos, más importantes de la cultura guyanesa, el monumento 1763, el año en que murió Kofi, el líder de la rebelión esclava más grande que ha existido en esta nación. Es parte de la cultura de la independencia, de la cultura de la emancipación, otro monumento a la emancipación acá en Guyana, algo muy importante. Está situado acá en toda esta zona céntrica que tienen algunos puestecitos para comprar, tiene parqueo, o sea, tiene esta avenida que es una de las avenidas también icónicas acá en Guyana. Un lugar interesante, un lugar más que conocer de acá de Georgetown. Es un monumento tipo fuente, aunque ahora no está funcionando, no está haciendo el circuito, pero es uno de estos lugares acá para sentarse, para conocer, como te decía, encerrado acá en el medio de Georgetown. Y nada, otro monumento a su emancipación, algo muy bonito, con detalles de la cultura africana, con ese héroe agarrando 2 peces. No estoy seguro cuál sería la simbología de por qué tener esos 2 peces en la mano. Muy bonito. Depende del estado.
Bienvenidos a Promenade Gardens. Ábrete tú mismo la puerta. No cobran, no hay nadie. O de hecho, esto está derrumbado. La caseta donde tendrían un puesto de control. Y bueno, familia, ya estamos en Promenade Gardens, un parque erigido donde se ejecutaron a todos los esclavos de la rebelión de 1823, ese monumento que ya vimos antes en el video, un parque de naturaleza, un parque en honor a la paz, en honor a la independencia, un parque que acoge mucho a la naturaleza, ¿no? Creo que sería su principal característica, es uno de los parques recreacionales más importantes acá también en Guyana. Sería como el jardín botánico, tiene mucha naturaleza, hay animales, ardillas, es un lugar de paz. Creo que en un país, en una capital tan rápida, tan loca, de tanto tránsito, de tanta velocidad, este es como un sitio de relax, de naturaleza, y eso lo hace muy bonito. Por supuesto, no deja de integrarse con características de la ciudad como la pobreza visible, ¿no? Ahí puedes ver a un señor descansando, a un señor durmiendo, evidentemente un homeless, ¿no? Un sin hogar, como le dicen acá. Pero bueno, es un parque bien bonito, bien tranquilo. De hecho, en los segundos que llevo acá he visto gente trabajando en su manutención, en su embellecimiento, y eso me parece bonito. Vamos a caminarlo un poquito, vamos a explorarlo, te enseñaré algunos detallitos y terminamos nuestro video conociendo algunos, no todos, siempre se queda algo, de los lugares más importantes a conocer turísticamente, ¿no? Acá en Georgetown, Guyana. Y así de sencillo y acogedor es el Promenade Gardens. Son estos jardines tan maravillosos, tan relajantes. Se están haciendo fotografías de bodas, qué bonito. Así de sencillo es este lugar, así de bonito, de loco, de convulso, de interesante, de cultural, de magnífico, de impresionante. Es Georgetown, Guyana. Este fue nuestro video de algunos, casi todos, de los mejores lugares turísticos de este país tan interesante, el único país de habla inglesa del Caribe, un país que prácticamente el 98-99% de su territorio está reclamado por otras naciones como propio, un país que perdió su propia población autóctona y tuvo que repoblarse con pobladores asiáticos, chinos, hindús, etc. Hay mucho venezolano acá. Hay mucho cubano, como ya sabes, actualmente haciendo documentación, haciendo papeleo para emigrar a Estados Unidos. Pues acá está la embajada de Estados Unidos que tenemos acceso los cubanos. Ya tú sabes, yo estoy en eso también. Estos videos para la gente, para la familia del canal, creo que también para nosotros representa algo especial porque es como nuestra transición, ¿no? A algo nuevo, a que comenzamos ya a hacer videos del mundo. Pero bueno, eso lo entenderá todos los suscriptores ya veteranos, por llamarlos de alguna manera, del canal. Un video muy interesante. Como te diste cuenta, transcurrieron muchísimos días en lo que íbamos grabando. Me cambió la barba, el largo del pelo, todos los días lluviosos, días oscuros, momentos diferentes. Pero entre papeleo, entre cosas tan importantes, tan estresantes, como una entrevista para obtener una visa a un país que no es el tuyo, entre todos esos huequitos, nunca me olvidé de ti y decidí explorar lo más posible en el tiempo posible porque este país no para de llover. Cierra el video con un sol y un calor
cubanos, demasiado cubanos, vamos a llamarlo así, pero es un país que llueve mucho y eso nos robó muchos atardeceres, muchas cosas. Y nada, esto es Georgetown. Conociste lugares que creo que son muy bonitos. Creo que si estás acá como cubano haciendo papeleo, aventúrate, sale, conoce, descubre. Algunos lugares los puedes hacer caminando. Si estás acá porque decidiste hacer turismo, pues aventúrate más aún, explora. Es un lugar muy interesante, es un lugar muy bonito. Creo que cada rinconcito de la tierra está lleno de peligros, está lleno de contradicciones, está lleno de pobreza, de tristeza, pero también de lugares bonitos, porque cada persona, cada ciudad tiene una historia que contar, y creo que hoy hemos podido escuchar ligeramente el susurro de las historias acá de Georgetown. He hecho lo mejor posible, contando que no estoy acá para esto, pero eso no importa, suena justificación. Lo disfruté muchísimo, me ha encantado conocer el primer país que no sea mi Cuba bonita, que conozco, que visito, que documentamos juntos, y eso me llena de orgullo, me da en el pecho, me da en el corazón. Misión cumplida, Piquete, misión cumplida. Hasta la próxima, hasta el próximo video. El mercado más peligroso del Caribe. Algunos dicen que es el mercado más peligroso de toda Latinoamérica. Es algo impresionante, mete miedo. Y eso que tuviste 2 o 3 escenas nada más. Nada, hasta el próximo, que va a estar buenísimo. Pronto te haré un resumen de todo el viaje. Y nada, familia, recuerda ser feliz, recuerda siempre satisfacer tu curiosidad, recuerda que tenemos poquito tiempo acá en este terreno que se llama la Tierra y hay que utilizarlo viviendo aventura, conociendo lugares, conociendo gente, siendo feliz. No escondido en tu casa viendo a ver qué pasa. Dale, hasta la próxima.